Muy bien, pues muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos, siguiendo con el programa y viendo que precisamente estamos hablando de este viaje por sobre lo que es normal a la hora de dormir y los trastornos de sueño. Pues vamos a seguir hablando de cosas que son muy familiares para todos nosotros. Les agradezco que estén aquí. Esto está en un formato de mesa redonda, pero quisiéramos abrirlo y que fuera como auditorio completo. Y la intención es, esto es un equipo, una mesa multidisciplinaria. Tenemos a Sabrina, ahorita más adelante las voy a presentar con toda la parte de preparación académica que tienen, pero les adelanto, pues todos los que estamos aquí somos especialistas en sueño, pero tenemos de base un entrenamiento distinto en cuanto a la parte a la que nos dedicamos. Sabrina es especialista en medicina dental. También tenemos a Yeret, que es neuróloga pediatra, y tenemos también a la doctora Gabriela, que es otorrinolaringóloga. Yo también soy otorrinolaringólogo, yo me llamo Gabriel, y bueno, precisamente vamos a empezar con lo de la mesa. Muy bien, entonces, el título de esto es El roncar no es normal. Ahí ya estamos compartiendo una noción que precisamente, aunque sea muy común y estemos habituados, nunca va a ser normal y siempre nos habla de que algo está pasando. Pero eso nos abre unas preguntas. ¿Cuándo, dónde y por qué debe atenderse? Algo tan prevalente. Entonces, para habituarnos, o más bien para centrarnos aquí y abrir la discusión, el roncar es muy común. Esto es información del ENSANUD, la Encuesta Nacional de Salud, y pues estamos viendo que la mitad de los que contestaron en esta encuesta, que representa a México en las zonas urbanas y rurales, está hablando que justo 1 de cada 2 adultos mexicanos refiere estar roncando de forma habitual, y 5% de todos dicen que además de eso, los han visto que en ocasiones tienen pausas en la hora de la respiración. Por favor, si ven un poco más arriba en esta gráfica, estamos viendo la importancia de tener un Día Mundial del Sueño donde podamos hablar libremente de esto, porque muchos de nosotros estamos hablando de que la calidad de sueño es mala o muy mala, que tenemos dificultad para dormir, que se están utilizando hipnóticos y sedantes, y bueno, el 18%, o sea, 1 de cada 5 mexicanos refiere tener insomnio. Entonces, estos son encuestas, pero nuevamente tenemos una gran deuda con un problema enorme que es la poca información y conocimiento en cuanto a lo del sueño. Entonces, nuevamente, algo muy parecido, en encuestas de papás, a la hora de preguntarles, muy bien, ¿tu hijo ronca? Sí. De estos, la mitad decía que no consideraba que el ronquido de sus hijos fuera un problema. Y aquí entonces tenemos que responder una pregunta muy difícil, que la intención de esta mesa es aterrizarla a qué es normal, porque obviamente pues todos estamos muy cercanos a esto. Entonces vamos a poner este video. Los típicos mensajes de WhatsApp: doctor, me preocupa, mira cómo respira mi hija, ¿no? Y están buscando, justo mi niña está respirando así, hace pausas. Ahora estamos viendo un adulto roncar. Pero aquí lo importante es, ay, perdón, ¿qué tienen en común? ¿Por qué se produce el ronquido? ¿De dónde viene? Este es un paciente. Ahí va. Otra vez se pone. Bueno, el video que les iba a poner al final es justo una endoscopía en un paciente que está sedado, y estamos viendo de dónde se produce el ronquido, porque el ronquido es sonido, y ese sonido, igual que una cuerda en una guitarra, pues se produce por vibración. Lo que está vibrando es las estructuras de la vía superior. Estamos viendo ese flote con un endoscopio en la parte de atrás de la nariz, arriba del paladar, vemos eso. Bueno, ahí ya no se vio más, pero bueno, lo importante es, pues, esto es algo que va pasando desde el inicio. Y ya para terminar con esta breve introducción, tan reciente como en el 2009, en una revista de pediatría ponen, oigan, espérenme, el ronquido primario en niños ya no es tan benigno como pensábamos. ¿Y eso es en base a qué? Pues precisamente en lo que se ha ido acumulando en esto. El roncar es un signo,
Y la intención de estar y aprender y estar en esta parte de continua, y es lo que estamos haciendo todos cuando buscamos este tipo de eventos, es llevarnos algo a casa. Y lo que ahorita vamos a complementar, lo que queremos llevarnos a casa es que los signos son cosas que podemos ver y medir de forma objetiva, que pueden estar representando algo que es importante. Un signo, por ejemplo, es la fiebre. Otro signo puede ser el estridor, ¿no? Entonces, roncar es un signo. Y cuando tenemos un síntoma puede ser me duele la cabeza, me siento cansado. Cuando juntamos signos y síntomas, generalmente ponemos síndromes. Entonces, pues vamos a hablar del ronquido como un signo, no como una enfermedad. Entonces, vamos a aprender a hablar de esto. Incluso cuando describieron lo que era la apnea del sueño en niños, justo tomaban que el ronquido era parte de lo que tenían, además de la somnolencia, enuresis en la noche, menos rendimiento escolar, cefalea a la hora de despertar, alteraciones en la conducta, cambios en el peso, hipertensión, los niños también pueden tener hipertensión. Entonces, en algún punto tenemos que regresar a estas bases de incorporar más datos a la hora de ver pues, qué pacientes o qué niños o qué adultos, porque aquí vamos a hablar de adultos y de niños, requieren que investiguemos un poquito más de lleno. Entonces, hay muchas implicaciones aquí. Estamos hablando de trastornos de sueño. El ronquido puede ser un solo trastorno cuando podemos hablar de ronquido primario, cuando el paciente no tiene apnea de sueño, pero ya se le hizo un estudio objetivo y requiere seguimiento y que lo interprete personal capacitado en esto. Entonces, esto era como a modo de una pequeña introducción. Ahorita vamos a dar ahora sí la presentación de Sabrina. Sabrina es dentista, egresó aquí de la UNAM, es especialista en ortodoncia en el Hospital Infantil de México, Federico Gómez. Tiene una certificación ahí por la Asociación Mexicana de Ortodoncia y también es profesora de crecimiento y desarrollo. Eso a los dentistas los pone en una posición privilegiada porque precisamente lo que vamos viendo en estos problemas conforme vemos como adultos a los pacientes es algo en el que se va alterando el crecimiento, y ella va a hablar más de eso. También tiene un entrenamiento enfocado en sueño, hizo el diplomado de actualización profesional en trastornos de sueño con la UNAM y bueno, pues tiene mucho interés en muchas áreas relacionadas, tiene el diplomado en filosofía de Roth, flujo digital, el uso de Invisalign, ortodoncia individualizada y bueno, como mencionábamos, trastornos respiratorios de lo del sueño. Entonces, Sabrina, platícanos desde tu enfoque con todo este entrenamiento en crecimiento, en ortodoncia, ¿en dónde cabe o qué tanto problema es el ronquido en los niños y bueno, en los adultos? Digamos que el ronquido en un adulto es un niño que se nos fue de las manos, que lo dejamos crecer por aquello de que ya tenemos en nuestra población, sobre todo mexicana, de ronca y ronca igual que el papá. O miren cuánto está descansando, está durmiendo muy bien porque está roncando. Entonces, pues mi presencia aquí es para exhortarlos a que desde la consulta inicial en un paciente valoren cosas tan importantes en los pacientes pequeños, que es ver de inicio si el paciente tiene una buena función muscular. O sea, un bebé chiquitito hay que abrirle la boquita y ver si la lengua está pegada en el paladar. Desde ese momento tenemos que también saber si este paciente fue lactado, tenemos que saber si este paciente nació por parto natural o fue cesárea, porque entonces ahí ya tenemos un factor que si hay alergólogos aquí me pueden ayudar. Nos ayuda a saber si el paciente va a tener algo de alergia o va a tener algo que ya nos va a tener una obstrucción a nivel de cornetos, por ejemplo. Entonces vamos viendo que a través de los años, entre más pequeño veamos al niño, es mejor, porque a veces hay la idea de que no, déjalo crecer, deja que le salgan todos los dientes y después lo mandas a que lo atiendan. Y la verdad es que entre más pequeños lleguen los niños a nuestra consulta, es mucho mejor, porque podemos revertir con el niño en crecimiento estos trastornos. Es decir, si yo veo un niño que me llega antes de la edad preescolar, yo casi estoy segura que le puedo ayudar al 100% a que desarrolle una buena vía aérea y a que tenga una buena estructura craneofacial, porque la vía aérea se determina, más bien se desarrolla el 40% en la edad preescolar. Entonces, vea qué importante es ese 40% que no se desarrolló en los pacientes que roncan de adultos. Es muy importante porque ya que nos llegan de adultos, lo único que estamos haciendo es poner curitas. Entonces, es muy importante que nosotros diagnostiquemos a los niños desde bien chiquitos para poder seguir todo esto. ¿Qué podemos hacer? Lo que vemos aquí arriba.
Lo primero, valorar si el paciente está respirando por su nariz y si no, tenemos que rehabilitar. ¿Cómo? Tan fácil como primero mandarlos a que se laven la nariz, después ver si la obstrucción es de tipo cornetes o amígdalas o adenoides. Tenemos que estar de la mano totalmente con los otorrinos, porque yo veo en mi consulta al paciente y le digo, yo veo que traes una obstrucción, pero no sé a qué nivel. Puede que al cornete sí, porque ya la doctora Varenka me enseñó a explorar cornetes, pero si yo, la obstrucción es más posterior, yo no la veo. Entonces, ¿quién la va a ver? El otorrino con una nasoendoscopía. Si esto está persistente, tenemos que analizar si el paciente es un paciente que tiene problemas alérgicos. Entonces, tenemos que ver si esto, si ya se curó, digamos, si ya le quitaron la obstrucción, yo tengo que rehabilitar, porque si mi paciente sigue respirando por la nariz o sigue respirando por la boca, aunque le hayan quitado amígdalas, adenoides, aunque hayan hecho otros doctores otra cosa, yo necesito rehabilitar la respiración, necesito rehabilitar la función para que mi paciente regrese a lo que es natural, porque muchas veces los operan y ya no hay este seguimiento, ¿no?, de ejercicios. La otra es que también si tienen un paladar muy jovial, nosotros como ortodoncistas, como odontólogos, les podemos ayudar a abrir esta parte, abrir el huesito, y ustedes saben que esta pirámide nasal, ustedes tienen su piso, es el techo de mi casa, digamos. Entonces, si yo abro esta parte, se abre la pirámide nasal y el paciente respira mucho mejor. Y si hay obstrucción a ese nivel, puedo hacer respirar perfectamente a mi paciente. Por supuesto, todo siempre va de la mano con el otorrino, con el alergólogo, con el neumólogo. Ahorita que está la doctora Rosana hablando, la verdad es que tenemos muchos pacientes que llegan y dicen, es que yo hasta le hablé a un chamán, ¿no? Porque necesitamos hacer que todos los pacientes y todos los padres empiecen a ver estos focos rojos, porque, digamos, son muchos niños y somos muchos doctores que tenemos que tener ese compromiso de ir pasando esto de boca en boca y de hacer grupos multidisciplinarios o transdisciplinarios para que podamos atender este tipo de problemas que estamos viendo en nuestros pacientes. Entonces, totalmente de acuerdo. Y como pueden ver, entonces no hay una sola cosa. Cuando tenemos un síntoma, un foco rojo de alarma, como pueden ser infecciones respiratorias frecuentes, que el niño ronque, pero que también haya otros hallazgos que ahorita vamos a seguir profundizando, son niños en donde tenemos que prestar, o adultos también, especial atención. Entonces es un problema frecuente y necesitamos pues, llevarnos este mensaje a casa, que generalmente no es tan benigno y que por lo menos requiere pues un seguimiento. Entonces, esto es trabajo en equipo porque precisamente no hay nadie en el que, no hay un especialista o alguien en el que pues, recaiga y que tenga todas las herramientas, ya sea para el diagnóstico, para el tratamiento o para el seguimiento. Y aquí la intención es hacer diagnósticos integrales. Entonces, como otorrinolaringólogos, ¿no? La doctora Gabriela Muñoz ahora nos va a hablar de esto. Ella también es otorrinolaringóloga, somnóloga con el curso de alta especialidad en medicina de sueño en la UNAM y es la jefa de la subsección de cirugía y medicina de sueño adscrita al servicio de otorrino del Hospital Central Militar. Entonces, los otorrinos, en la posición que estamos en la medicina de sueño, es precisamente en el topodiagnóstico y en todas las estructuras que pueden estar acá, y ese entrenamiento en sueño adicional pues nos permite, ¿no?, integrarnos y, con los demás y trabajar hablando de equipo esto. Entonces, doctora, pues las preguntas clásicas, ¿dónde está el problema? ¿Qué herramientas tenemos de diagnóstico? ¿Qué recomiendas tú cuando trabajas y das este tipo de mensajes en conferencias o con tus pacientes? Bueno, primero vamos a ver que el ronquido es un sonido que se produce por vibración de la vía aérea. Y si se produce una obstrucción parcial, vamos a tener un ronquido. Y si se produce una obstrucción total, vamos a tener una pausa en la respiración, es decir, que no entra aire hacia los pulmones. Y efectivamente, la vía aérea es un tubo que va desde la punta de la nariz hasta la tráquea y que lleva aire a los pulmones. Entonces, esta obstrucción se puede presentar a nivel de la nariz, a nivel de la garganta o a nivel del cuello. Esto es importante porque cuando nosotros tenemos a una persona, un conocido, un familiar o un paciente que ronca, pues nosotros tenemos que darle atención. En ningún momento un ronquido va a ser normal. Desde un recién nacido hasta un adulto mayor, la respiración debe de ser una respiración silenciosa. Cuando tenemos este tipo de sonidos, pues hay que investigar
a qué nivel puede estar la obstrucción. Si nosotros el manejo como otorrinos, pues vamos a revisar la nariz. En la nariz tenemos el tabique nasal o el septum, que divide la fosa nasal en fosa nasal derecha y fosa nasal izquierda. Cuando hay una desviación, pues hay una fosa nasal por la que no pasa aire. Si tenemos adentro de la nariz unas bolitas que se llaman cornetes, que nos sirven para filtrar, calentar y humedecer el aire que llega hasta nuestros pulmones. Estos cornetes pueden estar agrandados, que se llaman hipertróficos, y puede ser en muchos pacientes que tengan una inflamación crónica que se llama rinitis. Podemos encontrar también pólipos, podemos encontrar algunos tumores o incluso alguna obstrucción en recién nacidos que se llama atresia de Equanas a nivel de la nariz. Y seguimos revisando al paciente, lo vamos a revisar a nivel de la cavidad oral. En la cavidad oral vamos a encontrar principalmente el paladar duro y la lengua móvil. Como dice la doctora Sabrina, cuando nosotros ya tenemos un paladar que está ojival, quiere decir que ese paciente ya está creciendo inadecuadamente. Y efectivamente, el techo de la nariz, el piso de la nariz es el techo de la boca. Entonces, si no está creciendo adecuadamente y se va formando una pirámide hacia la nariz, pues me va a hacer que la nariz esté con mucho menos espacio y más estrecha. Entonces tenemos que revisar paladar duro, tenemos que revisar el tamaño de la lengua y también la posición de la lengua. Más atrás, lo que nosotros le llamamos garganta, nosotros en otorrinolaringología, en medicina le llamamos orofaringe, y tenemos que revisar el tipo de paladar, si es un paladar de inserción baja, si los músculos palatoglósis y palatofaringios, específicamente el palatofaringio está en una posición posterior y que si nos deja espacio, si nos deja espacio está lateralizado o si está muy medial. El tamaño de las amígdalas, que son las anginas, que puede ser por grados, tenemos desde el grado 0 hasta el grado 4, y unas amígdalas con tamaño grado 4, pues obviamente nos van a causar obstrucción y no nos van a dejar pasar el aire hasta los pulmones. Seguimos revisando al paciente y vamos a revisar la hipofaringe, la base de lengua y la hipofaringe. Muchas veces esto pues se tiene que hacer ya mediante algún estudio. Nosotros para abordar a los pacientes inicialmente pues es la historia clínica como todo en medicina y podemos hacer la exploración física. Tenemos estudios que nos apoyan, estudios de imagen como la tomografía y estudios que hacemos que se llama endoscopia de sueño, en el que un paciente que está dormido podemos ver específicamente qué sitio se está obstruyendo y qué sitio podemos llegar a tratar. En la mayoría de nuestros pacientes no hay un solo nivel, sino que es multinivel. Puede estar obstruido en la nariz, puede estar obstruido en la garganta. Entonces, eso es importante porque los pacientes en muchas ocasiones piensan que si los operamos de la nariz, ya no van a roncar. Pero si tienen obstrucción a nivel de la garganta o a nivel de la lengua, pues van a seguir roncando. ¿Qué opciones de tratamiento tenemos? Bueno, el tratamiento inicial para cualquier paciente que ronca es, en primer lugar, bajar de peso. Se ha demostrado que cuando se tiene una pérdida ponderal de por lo menos el 10% del peso corporal, se puede ver una reducción significativa del ronquido. Son cambios en el estilo de vida, también como evitar fumar y evitar el alcoholismo. El fumar puede causar inflamación a nivel de la vía aérea y el alcoholismo pues relaja más los músculos de lo que ya se relajan en el sueño y nos puede dar más eventos obstructivos. También dormir de lado nos ayuda porque mucho problema del ronquido y de las pausas en la respiración es la lengua. La lengua está formada por músculos y cuando nosotros dormimos, como ya vimos a lo largo de todo el día, perdemos el tono muscular. Entonces, la lengua cae hacia atrás y obstruye la garganta. Entonces, sí es importante dormir de lado. Hay almohadas o cuñas, hay incluso vibradores que van alertando si uno ya está adquiriendo una posición en decúbito supino o boca arriba. Y también se han hecho algunas playeras en las que se les pone unas pelotas para evitar la posición boca arriba. Dentro de los tratamientos que tenemos,
También están los dispositivos orales, los dispositivos de avance mandibular. Lo que hacen estos dispositivos, que son como una guarda, es que nos mantienen la mandíbula un poquito más adelante y eso hace que la lengua esté un poquito más enfrente. La verdad es que tenemos muy buenos resultados con los dispositivos de avance mandibular y disminuye no solamente, disminuye subjetiva y objetivamente los problemas de ronquido y de apnea en los pacientes. De las otras opciones que tenemos es el CPAP, que no se ha hablado nada del CPAP en este día, pero es un dispositivo que a través de una mascarilla, ya sea nasal o facial, se puede mandar una presión positiva y lo que hace esta presión es mandar aire a presión y esta presión feruliza todos los tejidos blandos a nivel de la nariz, garganta y eso permite que pase el aire. Este es el tratamiento de elección para la apnea de sueño, pero sí se puede utilizar para pacientes que tengan ronquido. De las opciones de tratamiento terapéutico es importante pues saber que no todos los pacientes se van a operar y de los pacientes que se van a operar tenemos que elegir bien cuáles son los que tienen buen pronóstico. El tratamiento quirúrgico debe ser individualizado. Si el problema es a nivel de la nariz, pues tenemos que corregir la nariz. Es muy frecuente en niños que tengan grandes las amígdalas y las adenoides, que se llama hipertrofia adenoamigdalina. Entonces, en la mayoría de los niños, si nosotros encontramos que tienen hipertrofia adenoamigdalina, podemos hacer la cirugía, se retiran las amígdalas, se retiran las adenoides y en general, o en un 75%, les va muy bien a los pacientes. Los que tenemos residual hay que darle seguimiento porque pueden tener rinitis, pueden tener obesidad y no se soluciona el problema al 100%. De las opciones específicamente para el ronquido, de las opciones terapéuticas específicamente para el ronquido, pues tenemos las palatoplastías, que significa hacer una sutura a nivel del paladar blando y eso va a causar una fibrosis y va a evitar la vibración. La verdad es que también tenemos buenos resultados con este tipo de técnicas. Hay otros procedimientos que se pueden hacer, pero que actualmente pues ya están en desuso. Y otros tratamientos que se han utilizado para el ronquido, que no tienen una base científica, pero que son comunes y que los utiliza la población, pues son tiras nasales, son sprays que están hechos a base de aceites esenciales y nos ayudan a lubricar la mucosa nasal. Hay parches también que se ponen o mentoneras. Esto pues va a ayudar un poco quizá y esta ayuda puede ser parcial, pero lo ideal es buscar definitivamente cuál es la causa que está ocasionando el ronquido. El diagnóstico es clave, ¿no? Y entonces depende de la edad, pero lo que estamos de acuerdo es que hay que individualizar, porque justo lo que está detrás del ronquido va a ser distinto dependiendo de la edad y de los hallazgos que encontremos. Y bueno, eso nos lleva a algunas de las siguientes preguntas importantes, porque igual el sueño es un proceso que involucra todo el cuerpo, está el cerebro, la parte que regula la respiración, todos los cambios fisiológicos que pasan a lo largo de las diferentes fases y etapas de sueño, que eso va cambiando con la edad, pero también pues, la fisiología completa, y esto estamos hablando de algo pues, mucho más integral. Entonces, ahorita vamos a regresar a lo de las opciones de tratamiento y a qué niños estudiar y cuándo el umbral de decir hay que hacer algo más objetivo. Pero bueno, vamos a pedir a la doctora Yaret Torres que nos contribuya y nos complemente un poco más. Ella es pediatra egresada del Instituto Nacional de Salud del Hospital Infantil de México, Federico Gómez, es neurólogo pediatra egresada de la Raza, somnóloga también egresada de la Clínica de Trastornos de Sueño de la UNAM, está adscrita al Servicio de Neurología Pediátrica en la Raza y también es adscrita en la Clínica de Trastornos de Sueño de la UNAM. O sea que si algo sabe es el sueño y todos los trastornos en los niños. Entonces, ¿qué pasa cuando estamos dormidos? En concreto, el ronquido que puede llegar y los trastornos de sueño pueden estar interfiriendo en el desarrollo adecuado. Y cuando tú decides, ¿sabes qué? Esto vale la pena investigarlo o con qué otras comorbilidades sueles encontrar al niño que ronca, que llega contigo. Muy bien, aquí es muy importante tomar en cuenta que la sí el proceso del ronquido lo que va a generar es una hipoxemia intermitente, lo cual va a generar que tengamos apoptosis en diversas áreas cerebrales, como puede ser la corteza e inclusive en algunas zonas específicas, como puede ser el hipocampo. Al final del día todo esto repercute porque se activan cascadas de la inflamación, inclusive en este aspecto también
lesión directamente a los tejidos, lo cual también nos puede dar alteraciones inclusive en el ámbito cognitivo, en la parte inclusive de realización de procesos y todas estas situaciones. Algo también muy importante a tomar en cuenta es la fragmentación de sueño. Recordemos que al final del día lo que busca hacer nuestro cuerpo al momento de no recibir oxígeno es alertarnos con la finalidad de abrir nuevamente esa vía aérea y poder respirar como normalmente lo tendríamos que hacer. Sin embargo, lo que se hace en esta fragmentación de sueño es que yo no puedo estar haciendo un recorrido completo de todos esos ciclos donde tendríamos que estar durmiendo. Si bien tendríamos que tener como esta secuencia general de N1, N2, N3, REM y volver a repetirlo hasta en 5 o 6 ocasiones durante la noche, si yo estoy fragmentando el sueño, lo que voy a hacer es no pasar por esas etapas, lo cual va a influir en que yo no pueda tener prácticamente todas estas funciones o todas estas bondades. Yo como se los explico a los papás es que al final del día yo necesito tener mis necesidades cubiertas para posteriormente poder hacer todo lo demás. ¿A qué me refiero con esto? Si tu niño puede, o tu adulto en este caso, pero vamos a dejarlo un poquito más en el tema de los niños. Si él se está hidratando, si está respirando adecuadamente, si prácticamente está comiendo, yendo al baño y está durmiendo de manera adecuada, pues seguramente ese niño va a tener todas las armas para poder hacer las partes secundarias, que en este caso es aprender, regularse emocionalmente y estas cuestiones. Sin embargo, si yo no puedo respirar, pues al final del día en el dormir, yo lo que voy a hacer al final del día es como en algún momento decirlo, voy a sacrificar esa parte del sueño por la parte de respirar, porque si yo no respiro, pues inmediatamente me tendría que morir, ¿no? Pero en el sueño al final del día es un proceso que puede tener ciertos cambios, irse deteriorando poco a poco, y por eso al final del día al principio no se ve tan marcada esta situación. Sin embargo, este niño ya lleva tanto tiempo respirando mal, pues ya vamos a tener este involucro ahora sí. Y bueno, a mí me gusta mucho mostrar esta tabla porque si nos damos cuenta, y como les digo, se va haciendo de manera secuencial, pues realmente cada una de las etapas tiene una parte importante de impacto en esa persona, ¿no? En este caso, pues hablamos mucho del tema de los niños, pero también en el adulto, pues tiene que tener un impacto muy importante. En este caso, si nos damos cuenta, N2, pues nos habla mucho de lo que es la remodelación sináptica, la parte también de los usos que nos ayudan un poco en la parte de la cognición, lo que es la reactivación y la consolidación de la memoria también es muy importante. En el sueño de ondas lentas yo también tengo formación de mielina para poder hacer mejores conexiones neuronales. La otra parte también yo voy a poder tener una mejor memoria, pues si transito en esta etapa, y la otra también puedo tener una integración nueva a nivel fonológico. Por eso muchos niños que no nos están durmiendo tan bien, pues pueden tener muchos trastornos en la parte del lenguaje. La otra parte importante, pues nos ayuda a tener una mejor atención, la otra parte, la regulación emocional. ¿Cuántas veces hemos dicho, pues si no durmió bien, ¿quién va a estar de buenas? ¿No? Realmente es una parte muy importante. Al final del día vamos desgastando este sistema por la parte de la supervivencia, que es la parte de podernos oxigenar mejor. ¿Vale? Entonces, por eso tiene muchísimo impacto el que yo no tenga que estar sufriendo de no oxigenarme adecuadamente, porque al final del día también voy a impactar en la fragmentación de sueño y esto va a tener muchos deterioros en ese aspecto. Voy a poner la siguiente diapositiva. Si bien algo también que se ha estudiado es que realmente si podemos hacer la diferencia entre un roncador y un no roncador, nos vamos a dar cuenta que tiene muchísimo impacto en este aspecto, ya que los porcentajes incrementan muchísimo en estos pacientes, ¿no? ¿Cuántas veces no nos ha tocado el niño en la consulta que todo el tiempo está hiperactivo, todo el tiempo está inatento, esta situación? Pero nos vamos así como que, sí, paloteo, tiene todo esto, hiperactividad e inatención. Pero nos tenemos que afundar mucho en esta parte de preguntar cómo está durmiendo ese paciente. Algo muy interesante y que me gusta mucho de la apnea de sueño, por ejemplo, es que se comporta muy distinto en un niño en un adulto. Regularmente el niño va a tender mucho a la hiperactividad, a la inatención, este niño que tiene poca tolerancia a la frustración, ¿vale? Y en cambio ya en un adulto más bien es esta persona que todo se le va a olvidar, se va a estar durmiendo en todos lados, ¿no? Entonces si nos damos cuenta, pues es una ambigüedad en ese aspecto, ¿no? Porque diríamos, pues seguramente el niño se comportaría igual. Sin embargo, en este aspecto, pues no funciona así. Entonces nosotros sí tendríamos que en nuestra historia, sea de neurología pediátrica, de pediatría, inclusive de medicina general, pues tener esta situación de preguntar de manera muy dirigida si hay alguna situación durante el dormir. Y de igual manera, pues también podemos tener inclusive ya hablando del ronquido, si lo dejamos seguir, este evento pues regularmente algunos artículos lo describen como una secuencia en donde empieza el ronquido, posteriormente los eventos de hipopnea y más adelante los eventos de apnea. Lo que buscamos al final del día es cortarlo desde el principio para no llegar a generar esa secuencia.
Y al final del día, pues como bien lo dijeron nuevamente las doctoras, sí tenemos que verlo desde muy niños, porque si no, este adulto va a llegar con todas las comorbilidades asociadas, ¿no? Ya llega también el adulto que a lo mejor en su infancia fue muy deportista y a lo mejor el impacto no fue tan importante, pero empiezan a incrementarme de peso y ahí ya tenemos nuevamente el ronquido más marcado y estas situaciones, ¿no? Y llegan a la consulta y es, no duermo bien, estoy enojado todo el tiempo y ya no aprendo nada, ¿no? Pero pues ya vimos la importancia de cada una de las etapas del dormir. Por eso siempre va a ser muy importante que tomamos esto mucho en cuenta en ambas etapas de la vida. Bien, entonces, siguiendo ese hilo, estos son pues, más o menos, vamos a ir un trayecto, pero podemos tener a un bebé o a un niño de 2 meses que puede ser, oye, pues está teniendo problemas para comer y se enferma de forma recurrente y hace ruidos raros al dormir. Y después podemos tener a un niño de 8 años que tiene cuestiones de atención y de hiperactividad, alteraciones dentales, que los papás nos los llevan por ronquido, se están haciendo pipí en la noche, rechinan los dientes, les va mal en la escuela y luego quizá crece a ser un adulto joven con depresión, ansiedad, abuso de sustancias, que se queja de fatiga, y luego un adulto joven, también, con apnea, hipertensión arterial en edad temprana, que justo viene porque está molestando el ronquido al compañero de cama, tiene somnolencia, más accidentes vehiculares, menos rendimiento laboral, y después a un adulto joven también todavía, con apnea, diabetes, hipertensión, arritmias, fibrilación, que justo empieza a tener temas de deterioro cognitivo, fatiga y somnolencia. Y aquí la gran pregunta es, bueno, cada uno de estos estamos viendo pues 5 pacientes distintos o puede ser que sea un trastorno respiratorio que se fue manifestando a lo largo de la vida de diferentes maneras. Y aquí lo importante es justo pensar en ese espectro y en esa continuidad, no es algo que surge de la noche a la mañana y eso nos lleva pues a un par de preguntas que todavía tenemos ahí unos minutos más. Igual, ahorita vamos a dar oportunidad de un par de preguntas si alguien de ustedes tiene, pero la primera, a quien quiera contestar, vamos a ser breves. Un niño que ronca o un adulto que ronca, ¿cuándo hay que estudiarlo? ¿Quién quiere contestar esa? Ah, bueno, adelante. Bueno, tanto en niños como en adultos tenemos que tener signos de alarma de acuerdo al ronquido. Si nosotros tenemos un ronquido ocasional, que solo ocurre cuando está muy cansado o cuando está enfermo o que está mal posicionado, pero ya no vuelve a ocurrir el resto de las noches, ahí no tenemos que hacer nada. Podemos nada más vigilar y esperar. Pero sí tenemos que buscar los signos de alarma de las personas que roncan, que son uno, que tenga un ronquido frecuente y que sea fuerte. Se considera un ronquido habitual cuando hay más de 3 noches con ronquido y que sea fuerte quiere decir que se escuche, bueno, una distancia o que moleste al compañero de cama. Puede ser, se puede escuchar en la misma habitación o en otra habitación. Que el ronquido se acompañe, el segundo signo de alarma sería que se acompañe de pausas en la respiración, o sea, apnea, que el paciente se queda. O el tercer signo de alarma sería que cause síntomas. Como ya lo mencionamos, los síntomas van a ser muy variados. Los síntomas en los adultos nos van a dar somnolencia excesiva diurna, nos van a dar cefalea, sensación de ahogo. En los niños nos van a dar irritabilidad, falta en el crecimiento o que no crezcan y también en el rendimiento, van a afectar el rendimiento escolar y las mujeres nos lo van a manifestar como un cansancio crónico, dolor de cabeza o fatiga, sueño no reparador. Entonces, si causa síntomas, es otro foco. Y bueno, obviamente que si también causa pues un mal sueño o un sueño poco saludable en la pareja, pues también se debe de atender. Pues mucho es justo la población en riesgo, ¿no? ¿Alguien tiene alguna pregunta o algún comentario? Porque prometimos abrir al foro y bueno, sí, adelante. En el paciente que es roncador, sí tengo pacientes que sí lo utilizan, principalmente aquí tenemos pues los diferentes fenotipos que ya se habla mucho y los pacientes principalmente, tengo muchos pacientes jóvenes que tienen ronquido primario, a ellos les va muy bien de verdad con el dispositivo de avance mandibular. Y a los pacientes, y tengo muchas pacientes
con ronquido primario, que ya son adultas de entre 40, 50 años, y ellas sí se adaptan bien al CPAP. Entonces, pues yo creo que hay que estar como, hablar bien con el paciente, explicarle bien lo que tiene para que un paciente tenga buena adherencia al CPAP. Bien, ¿alguien más tiene alguna pregunta? Sí, adelante. Habla fuerte, porfa, para... Bueno, aquí la importancia también es esta, ¿no? Que nosotros conozcamos cuáles son las sintomatologías. Realmente ahí depende, ¿no? Si tú ya estarías viendo tal vez cierto problema, que a lo mejor si le descubres a ese niño amígdalas grandes o algún tema de los cornetes, bien podría ir ya inmediatamente con un especialista en otorrinolaringología. Y aquí sí la idea es que vaya con alguien especialista en sueño, ¿no? Si a lo mejor tú vas con detección de algunos datos de hiperactividad, de inatención, a lo mejor este tema de piernas inquietas o estas situaciones, pues ya, no, tal vez con el neurólogo podría apoyarle, pero también nos apoya mucho también la parte de que ya tengamos la preparación en sueño, ¿no? Si se dan cuenta, pues es un manejo multidisciplinario al final del día. Si nosotros encontramos alguna situación, lo podemos mandar con el odontólogo, lo podemos mandar con el otorrino, el neumólogo, si ya tienes impacto inclusive en alguna enfermedad de esta índole. Ahí hay más bien que detectar qué problemática tiene real mi paciente y a lo mejor poderla destinar con un especialista que se dedique a ese ramo. Ok, muchas gracias. Igual, y una más también, que creo que está en el aire y es algo que continuamente nos preguntamos también es, podemos tener aún, vamos a hablar de niños o de adultos, que ya tuvieron alguna intervención, ya sea el peso, el dispositivo, el CPAP, la cirugía, pero ahí no termina esto, porque necesitamos el seguimiento y la evaluación durante la evolución. Y aquí igual, yo tengo el sesgo como otorrino, pero con frecuencia operamos pacientes que mejoran mucho y hay veces que el ronquido se quita o puede todavía haber, y a la hora de hacer algún estudio objetivo estamos viendo que todavía no estamos donde queremos llegar, ¿no? Entonces, ahí es donde igual me gustaría, Sabrina, ¿qué haces tú cuando te llega un paciente que ya recibió algún tratamiento, no en cuanto a ortodoncia y rehabilitación miofuncional y demás, que ya está operado pero que sigue teniendo problemas? Igual aquí con esta yo creo que vamos a terminar. Ahí está. Es muy importante valorar a estos pacientes porque, como dice el doctor, hay estudios que mencionan que aún un paciente que le quitamos amígdalas y adenoides es un paciente que, como mencionaba la doctora, hay un 75% de éxito. Ese 25% que queda, ¿qué está pasando? Están teniendo un ronquido residual que nosotros podemos ayudarles con ortopedia, ¿no? Ahorita que decían los focos, a lo mejor los focos rojos que nosotros podemos ver o que ustedes pueden ver en su consulta, es un paciente que no tiene espacio para los dientes, que tiene un paladar profundo, ya me está hablando de que tiene un problema a nivel craneofacial. Y ya no me creció ese 40% del que les hablé al principio. Entonces, lo que nosotros hacemos en ortodoncia y odontopediatría es colocarles un aparato que hace una disyunción maxilar. La podemos hacer a nivel niños y también a nivel adultos. Y ese remanente de ronquido que tiene, muchas veces, las más de las veces, se soluciona con la disyunción y la terapia miofuncional. Rehabilitar al paciente que está respirando por la boca, que empiece a respirar por la nariz. Y por supuesto, un tip que les daría a lo mejor para su consulta es, uno, revisar que el paciente esté respirando por la nariz. Si no, nos vamos al siguiente punto, que es respira de día o de noche por la boca. Si no, nos vamos al siguiente punto, vemos si es un paciente que tiene muchas caries o que tiene resequedad bucal porque está respirando todo el tiempo con la boca. Yo los invito a que ahorita alguien de ustedes haga esto y sentirán cómo se les seca la boca. Entonces, todas esas características nos van a llevar a un crecimiento deficiente, a una deformación craneofacial, y podemos nosotros ayudarles con ortopedia y, decía la doctora, con algún aparato de avance mandibular que en los niños podría funcionar como ayuda en el crecimiento y en los adultos como una ayuda muy grande. Bien, pues muchas gracias y en nombre de todos agradecemos al comité organizador, a todos ustedes también por estar aquí. Espero que se lleven el mensaje de que roncar no es normal, respirar por boca no es normal y tenemos que poner más atención al dormir para desarrollarnos bien, ¿no? Pues muchas gracias. Gracias.